Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio acerca de nuestro estudio de varones y para darle continuidad al estudio que estamos llevando acerca del arrepentimiento. Bien, haciendo una pequeña síntesis de la enseñanza anterior, vimos acerca de la naturaleza del arrepentimiento y vimos que tenía que ver y tenía relación con la inteligencia. Vimos que tiene que ser reflexivo, tiene que ser un acto de inteligencia. Y vimos también que tiene que ver con las relaciones o en relación con las emociones. Vimos un poquito acerca de 2 Corintios 7:9, donde Pablo les explica a los corintios acerca del arrepentimiento que es según Dios y el arrepentimiento que es según solamente las emociones del hombre. Lo vimos también el arrepentimiento en relación con la voluntad y la disposición de un corazón arrepentido y vimos que es necesaria la confesión del pecado a Dios y si es posible también a los hombres si hemos ofendido a alguien con algún pecado. Vimos que es estrictamente necesario el abandono del pecado. Lo vimos a través del profeta Isaías, muy brevemente, donde dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Y por último vimos que debemos devolvernos precisamente al Señor, porque no basta alejarnos del pecado, sino debemos devolver a Dios. Bien, esta noche vamos a concluir la enseñanza del arrepentimiento y vamos a ver vamos a tratar de explicar cómo se produce el arrepentimiento. Así que antes de empezar vamos a hacer una oración y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Y esperemos que Él nos dé sabiduría, que nos dé mucho entendimiento y vamos a ponernos en sus manos. Oremos pues. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos vamos a tomar para escudriñar tu palabra, para buscar de ti, Señor, para entender o tratar de entender, Señor, cómo se produce el arrepentimiento en nosotros, Dios. Vamos a ver que no es una cosa que dependa de nosotros, sino que es un don divino, Señor, el cual tú nos das y que tú utilizas diferentes medios, Señor, para llevarnos al arrepentimiento y para acercarnos a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te doy gracias por el tiempo que se van a tomar mis hermanos para esta breve enseñanza, Dios. Y te pido que sea de mucho provecho para nosotros, que sea enriquecedora, Señor, para nuestra fe y para poder trasladar esta doctrina a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Que finalmente esa es la meta, Señor, por la que estamos llevando estos estudios. Padre, nos ponemos en tus manos y esperemos que sea de provecho, Señor, esta breve enseñanza. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿cómo se produce el arrepentimiento? Bien, de entrada tendríamos que decir que el arrepentimiento es un don divino. No es algo que se origine en nuestro interior, en nosotros como personas. Y vamos a iniciar con una escritura que viene en Hechos 11:18, aunque vamos a ver todo el contexto, que es prácticamente todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, el cual vamos a sintetizar en breve para poder entender la frase que viene en Hechos 11:18, la cual dice así: de manera que también a los gentiles
ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ok. Vamos a ver un poquito el contexto de esta frase. Y el contexto está, básicamente de todo el capítulo 11, se encierra en todo lo que es el capítulo 10 de los Hechos. Y voy a tratar de sintetizarlo de manera breve. Entonces, ¿en qué consiste o qué dice el capítulo 10 de los Hechos? Reza básicamente cuando Pedro va a la casa de Cornelio en Cesarea de Filipos. ¿Y quién era, el centurión pagano? Era Cornelio. Pero hay algo que es muy importante que la Biblia enumera. Dice que Cornelio era un centurión pagano, pero era un varón piadoso, dice, temeroso de Dios, con él y toda su casa. Y dice que Cornelio vio una visión, o en una visión, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio, y él contesta, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de Simón, el curtidor, y tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que tienes que hacer. Y de inmediato Cornelio manda a dos de sus criados y dice a un devoto soldado, después de haberles contado todo. Entonces ellos salen casi de inmediato con el testimonio de Cornelio para ir a Jope en busca de Pedro. Y dice que al otro día llegaron, y es importante entender que Cornelio no tardó mucho, porque si dice que al otro día llegaron, geográficamente había una distancia de Cesarea de Filipos a Jope de 100 kilómetros. De modo que en la manera de transportarse de aquel tiempo debieron de tardarse por lo menos un día. Y dice entonces la Biblia que llegaron al otro día, y cuando llegan a la casa de Simón el curtidor, dice que Pedro había estado orando en la azotea, y dice que tuvo una visión. Cuando él tuvo hambre, Dios le mostró en éxtasis el cielo abierto, donde había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y Pedro oyó la voz de Dios que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le contesta, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Por segunda vez la voz le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y dice que Pedro estaba aún perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esa visión que había visto. Y en ese momento llegaron los hombres de Cesarea que Cornelio había mandado. Pedro baja de la azotea una vez que el Espíritu Santo le dice que no dude de ir con ellos, y al día siguiente salen a Cesarea. Ellos le cuentan el testimonio de Cornelio. Él los hospeda por ese día, esa noche, les da de comer, y dice que al día siguiente salen a Cesarea. Y cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, cuando llega a la casa de Cornelio, dice que éste se postra delante de él, y Pedro lo levanta y le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y entrando en la casa, dice que vio mucha gente reunida. Y déjeme leer lo que dice Hechos 10, 28 y 29, porque es importante ver la reacción de Pedro cuando ve toda esta gente reunida. Resulta que Cornelio había reunido a toda su familia, prácticamente tendría una congregación ahí Pedro, esperándolo, y veamos la reacción de Pedro, porque es importante el contexto.
Y Pedro les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno, ni a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bien, si nosotros vemos las palabras de Pedro, vemos que en esta parte él entiende la visión del lienzo desplegado en el cielo. Cuando él dice, a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, era la visión que Dios le había puesto en ese éxtasis que tuvo cuando él tuvo hambre. Ahora, ¿qué sucedió después de esta presentación de Pedro? Por cierto, no muy agradable. Cornelio empieza a dar el testimonio de lo que sucedió mientras él estaba orando y la visión que tuvo. Entonces Pedro, sorprendido de lo que le está contando Cornelio, abre su boca y dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios, dice, envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y le dice a Cornelio, es Señor de todos. Entonces Pedro empieza a describir cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder al Señor Jesucristo. Dice, comenzando en Galilea, después del bautismo que Juan predicó, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, y cómo Dios estaba con él. Pero a pesar de todo eso, lo mataron, crucificándole en una cruz, colgándolo de un madero, y cómo Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestase. Pero dice algo muy importante, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comíamos y bebíamos con Él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos el Evangelio al pueblo y que testificáramos que Él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos. Y de todo esto dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Pero es importante que dice, Él nos ordenó que predicáramos el Evangelio. Bien, vamos a ver cómo se produce el arrepentimiento. Y dijimos que es un don divino. Así que el arrepentimiento no es algo que uno puede originar dentro de sí mismo, como les decía en un principio, o sacar de sí mismo, de nuestro interior, como se saca agua de un pozo, por ejemplo, sino que el arrepentimiento es un don divino. ¿En qué sentido? Entonces somos responsables nosotros los hombres de que no nos arrepintamos o de que no haya arrepentimiento en nosotros. Bien, lo primero que tendríamos que decir, de acuerdo a todo este contexto, es que a nosotros se nos dice o se nos ordena que nos arrepintamos con una finalidad muy, muy, muy grande. ¿Para qué se nos dice o para qué se nos ordena que nos arrepintamos? Para que sintamos nuestra incapacidad de hacerlo y por consiguiente tengamos que recurrir a Dios y le pidamos que Él haga la obra de su gracia en nuestros corazones. Para eso es que se nos incita o se nos ordena que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros estemos convencidos que necesitamos el arrepentimiento y que no es algo que nace de nosotros,
sintamos la necesidad de recurrir a Dios y le pidamos que Él haga esa obra de su gracia en cada uno de nuestros corazones. Recordemos en la enseñanza anterior que tiene que ver la voluntad y la disposición de nosotros como creyentes. Lo vimos en el ejemplo que dimos del hijo pródigo, cuando él dice, me levantaré, y se levantó. Y él estaba convencido de que tenía la necesidad de arrepentirse, y esa necesidad se la había puesto el Señor, porque él había sentido la necesidad de acudir a su Padre. Su Padre representa a Dios. Lo vimos en el ejemplo del publicano, cuando él no se siente digno, y él dice, Dios, sé propicio a mí. El publicano entiende que por sí solo él no puede, de él no emana pues el arrepentimiento. Y entonces confiesan su pecado los dos y denuncian su maldad, y su corazón se acongoja, y entonces sienten la necesidad de Dios y la necesidad de abandonar su pecado a través del arrepentimiento y de volverse a Dios. Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Bien, decimos ahora que esto es un don divino, el arrepentimiento. Pero este don divino se produce con el uso de algunos medios. Y en el ejemplo que estamos dando acerca de todo esto que está sucediendo en el libro de los Hechos y en la vida de Cornelio, y aún en la misma vida de Pedro, es el mismo evangelio el que nos llama al arrepentimiento, porque el evangelio lo produce. El evangelio produce el arrepentimiento. Cuando Pedro les empieza a explicar cómo Dios ungió al Señor Jesucristo y él lo nombra el Señor de vivos y muertos, dice que el pueblo se acongoja, y dice que mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y cuando el don del Espíritu Santo, que es otro medio para el arrepentimiento, se derrama en aquel lugar, entonces ellos empiezan a decir, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, bautícese cada uno para que sigan siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara. Entonces, el Evangelio es el que nos llama al arrepentimiento. El Evangelio lo produce. Ahora, otro ejemplo muy breve lo vemos en la ciudad de Nínive. En el libro de Jonás, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 10, usted lo puede leer después. Cuando el pueblo de Nínive oye la predicación de la palabra de Dios por Jonás, creyeron el mensaje y se volvieron a Dios. E incluso el rey, aunque no lo escuchó directamente, cuando él oye el testimonio de aquellos que escucharon el mensaje, ordena que ayunen y que se pongan en silicio aún los animales y sus crías. Y entonces la predicación del Evangelio a través de Jonás trae el arrepentimiento a toda una ciudad. Y no importa el instrumento que Dios usa para producir este resultado, porque el Evangelio no es cualquier mensaje. El Evangelio es el Evangelio. Y además, este mensaje debe ser predicado con el poder del Espíritu Santo, que fue lo que sucedió en el caso de Pedro. Ahora, ¿qué puede impedir también el arrepentimiento? Así como es un don divino, ese don nosotros lo podemos impedir, y lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 4.
Dice que cuando nosotros menospreciamos las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, cuando ignoramos que su benignidad nos guía al arrepentimiento, eso puede impedirlo. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando nosotros menospreciamos, esta palabra, menospreciáis, es tener un bajo concepto de por lo cual se subestima el valor de alguien o de algo e incluso se trata con desprecio total. Cuando nosotros despreciamos la benignidad del Señor, ¿qué es la benignidad? Es la gracia común. Son aquellos beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres. Cuando nosotros despreciamos la benignidad de Dios, cuando despreciamos la paciencia de Dios, esta palabra paciencia significa o es similar a contenerse y se emplea algunas veces para aludir la tregua entre los contrincantes. En lugar de destruir a cada persona en el mismo instante en el que peca, Dios en su gracia reprime su juicio y salva a nosotros los pecadores de forma física y temporal de lo que merecemos. Entonces, esa es la benignidad de Dios, y cuando nosotros despreciamos esa paciencia y esa benignidad, es cuando no se produce el arrepentimiento. Cuando despreciamos la longanimidad de Dios, esta palabra indica la gran cantidad de tiempo en el que Dios demuestra su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Estas tres palabras describen la gracia común de Dios, su manera especial de demostrar su gracia a todos nosotros, a toda la humanidad, esperando que nos arrepintamos. Y cuando nosotros menospreciamos eso, entonces no se produce el arrepentimiento. Pero cuando lo consideramos, cuando consideramos todas estas cosas, cuando estamos conscientes de que Dios no nos castiga en el momento en que pecamos, estamos atesorando ese concepto para llevarnos al arrepentimiento. Entonces, no menospreciemos las riquezas de su benignidad, ni su paciencia, ni su longanimidad, ni tampoco ignoremos su benignidad, porque ésta nos guía al arrepentimiento. Entendiendo la benignidad de Dios, entendiendo el amor de Dios, la paciencia de Dios, podremos estar más cerca de un espíritu de arrepentimiento. Ahora, muchas veces esto es evitado porque a veces vivimos de una manera en la que a lo mejor no tenemos necesidad de nada, me refiero a lo material, y a veces esa prosperidad nos aparta de Dios con mucha frecuencia. Pero la intención divina es que aún esa misma prosperidad nos lleve a Dios. Entre paréntesis, podremos decir que los avivamientos más tremendos o más grandes han tenido lugar mayormente en tiempos de pánico. Pero también tiene que haber arrepentimiento cuando Dios nos reprende, y a veces ese es un medio que Dios utiliza para llevarnos al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:19, dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Miren, este es un punto de vista que quizá muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo entendemos. Hay otra porción en Hebreos 12 donde dice que Dios al que ama reprende y castiga. Porque ¿qué hijo es aquel al que no es reprendido y no es castigado? Sino un hijo, un hijo, bueno, no recuerdo ahorita la palabra, pero dice que Dios reprende y castiga a todos los que Él ama, y nos ordena, dice, pues, sé pues celoso de la palabra,
y arrepiéntete. ¿Sí? La palabra era bastardo. Dice Dios, ¿qué hijo es aquel al que no castiga, sino un bastardo? Entonces, los castigos que a veces manda Dios tienen por finalidad volver a sus hijos errantes al arrepentimiento. Lo vimos en el ejemplo anterior del hijo pródigo, lo vimos en el caso del publicano. Ahora, ¿qué otros instrumentos utiliza el Señor para traernos o volvernos al arrepentimiento? Con frecuencia, Dios usa la admonición o la amonestación cariñosa de un hermano para traernos de vuelta a Dios. Nosotros podemos ver esto en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el contexto de un obrero aprobado, pero vemos que entre las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, le dice, entre otras cosas, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y la paz. Le dice con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y le dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Todo esto en el contexto de un obrero aprobado. Y en el versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y le dice, apto para enseñar, esto es importante, apto para enseñar que las Escrituras. Y dice, debe de ser sufrido. Y luego el versículo clave en esta porción, donde Dios utiliza a hermanos con sabiduría, es el versículo 25. Dice que este obrero debe de actuar con mansedumbre y que corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. De manera que Dios puede utilizar a hermanos en consejería o incluso simplemente en la predicación del Evangelio. Entonces, yo espero que nosotros estuviéramos en esa lista de aquellos que a través de la amonestación cariñosa y del buen consejo y de la buena doctrina, traigamos a gente al arrepentimiento, aquellos que son incrédulos incluso. Bien, veamos algunos resultados del arrepentimiento. En Lucas 15, 7 y 10, dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. Y dice que ellos se alegran en el corazón de Dios y hace repicar las campanas del cielo. Y dice, ¿quiénes son esos que están delante de los ángeles de Dios? ¿Saben algo de ello los seres queridos que han pasado a la otra vida? ¿Sabe? Muchas veces nosotros no consideramos que el milagro más grande, más que una sanidad, más que una gran prosperidad, más que cualquier cosa terrenal, el milagro más grande que sucede es cuando un pecador viene al arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, hay tanto gozo en el cielo que Dios mismo se alegra y los ángeles de Dios se alegran con él. Dice que alegra el corazón de Dios y hace repicar las campanas del cielo. ¿Y quiénes son? Dice, los que están delante de los ángeles de Dios. ¿Saben algo de ellos los seres queridos que han pasado a la otra vida? Es grandísimo el gozo del Señor cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos y de seguir su camino, de seguir su palabra. Este es un resultado precioso
del arrepentimiento. Y no estamos conscientes de cuando nosotros nos arrepentimos, de la magnitud que esto significa en el reino de los cielos. Es verdaderamente un milagro trascendente, increíble, pero no estamos conscientes de ello. Y quizá por eso, porque no estamos conscientes, no se predica hoy el arrepentimiento. Yo les decía en la primera enseñanza que este se ha convertido en el mensaje olvidado, porque no le damos la trascendencia que tiene. No entendemos que el corazón de Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Otro resultado del arrepentimiento es que acarrea el perdón de los pecados. En Isaías 55:7 y en Hechos 3:19, los profetas y los apóstoles no conocieron otra manera de conseguir el perdón, sino solamente a través del arrepentimiento. Es importante recalcar que en el Antiguo Testamento la salvación no la aseguraban los sacrificios ni las ceremonias religiosas. Y no es que el arrepentimiento merezca el perdón, sino que es una condición para conseguirlo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento capacita al hombre para ser perdonado, pero no le da el derecho alguno el perdón. Lo que significa es que el arrepentimiento nos concientiza de que necesitamos el perdón de Dios. Nos concientiza, nos hace conscientes de la santidad de Dios y de nuestra condición pecaminosa, por la cual debemos voltear de nuestro camino de maldad hacia un camino de santidad. Ese es el primer resultado del arrepentimiento, volvernos a la santidad de Dios. Y el arrepentimiento genuino nos capacita al hombre para ser perdonados, pero no nos da el derecho del perdón. Sin embargo, sí nos concientiza de ello. Y ese es el primer paso para poder acercarnos, humillarnos delante de Dios, pedirle perdón por nuestra maldad y volvernos a Él. Eso es lo que acarrea el perdón de los pecados. Ese es un resultado del arrepentimiento. Y como tercer resultado, es el Espíritu Santo es derramado sobre aquel corazón que se arrepiente, sobre aquella persona que ha mostrado arrepentimiento. En Hechos 2:38 dice la palabra: arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. De manera que la falta de arrepentimiento cierra la puerta para que el Espíritu Santo no entre en el corazón de ninguna persona. Entonces, es algo que es muy, muy importante. Esta doctrina se ha confundido muchas veces, hermanos. Después podremos tener un tiempo para hablar de ella, pero dice que arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. De manera que la falta de arrepentimiento cierra la puerta para que el Espíritu Santo no entre en nuestro corazón. Si queremos entonces que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, debemos de arrepentirnos genuinamente. Y de esa manera Él viene a morar en nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Pero una vez que nos hemos volteado al Señor, que hemos reconocido que solamente a través de su palabra, a través de su evangelio, a través del perdón de los pecados por el arrepentimiento, es como podemos volvernos a Él. Así cerramos, hermanos, la doctrina del arrepentimiento. Entonces yo espero que haya sido de utilidad, que haya sido edificante y vamos a ver más adelante otra enseñanza. Quizá veamos una palabrita muy pequeña, una enseñanza acerca de la fe, que también nos llevaría varios
varias partes. Pero por lo pronto vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, y yo espero que haya sido de edificación para cada uno de nosotros y que alcancemos el arrepentimiento a través de la concientización que Dios hace por el Evangelio, como lo hizo con Cornelio y su familia, y con el mismo Pedro cuando entendió que Dios no hace acepción de personas. Oremos pues. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Gracias porque eres sabio, Señor, porque nos permites escudriñar tu palabra, enriquecernos a través de ella, Señor, y nos concientizas y nos llevas, Señor, a tu evangelio, Señor, al evangelio de la salvación para vida, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, por mis hermanos. Yo espero que esta enseñanza haya sido de gran edificación para cada uno de nosotros y que nos ayudes a llevarla a la práctica, Señor, nuestra familia con nuestros hijos, a compartir el evangelio con nuestros hermanos y aun con aquellos incrédulos, para que tú obres en arrepentimiento, Señor. Que ese don divino que tú nos das sea para darlos a otros, Señor, para que vengan a tus pies, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga.